Combatientes del HUR destruyen una embarcación rusa en la zona de Zalizhny Port. El 20 de agosto de 2025, como resultado de una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en el Mar Negro, cerca del temporalmente ocupado Zalizhny Port, en la región de Jersón, un misil aire-tierra destruyó una lancha de los invasores rusos. Los 5 miembros de la tripulación ruso ocupante fueron eliminados. Este golpe destructivo y de alta precisión, con un misil contra este objetivo enemigo en el Mar Negro, fue posible gracias a la iluminación láser desde un dron, que también registró la exitosa destrucción de la lancha militar con sus desdichados tripulantes a bordo. 5 buzos de élite rusos mueren al intentar apoderarse de un USV ucraniano. Citando un comunicado del HUR, tormenta de verano en Novorossiysk. Durante una operación de inteligencia de defensa en el Mar Negro, uno de los drones de ataque marítimo de Ucrania alcanzó la bahía de Novorossiysk, donde Rusia, el estado agresor, mantiene lo que queda de sus grandes buques de la flota del Mar Negro. Según la inteligencia ucraniana, el dron perdió contacto con sus operadores debido a los sistemas de guerra electrónica rusos y comenzó a derivar. Después de un tiempo, los comandantes rusos locales ordenaron que el buque no tripulado fuera sacado de la bahía para su examen. Para llevar a cabo la tarea, se desplegó un grupo de 5 buzos de reconocimiento naval de élite de la unidad PDSS, Fuerzas y Recursos Submarinos Antisabotaje, de Rusia. Se trata de buzos de combate altamente entrenados, cuya preparación requiere importantes recursos financieros y de tiempo, y que están equipados con el mejor equipo disponible, señaló el HUR. Mientras manipulaban el dron marítimo ucraniano, modelo Magura V5, este explotó, matando instantáneamente a los 5 buzos rusos. HUR informó además de la creciente indignación del personal naval ruso en Novorossiysk por lo que describieron como una orden de carne, sin sentido de los comandantes, que provocó la pérdida de un equipo de élite completo. Por cierto, que poco antes, el jefe de inteligencia de defensa de Ucrania, Kirilo Budanov, confirmaba que 2 cazas rusos Su-30SM habían sido derribados sobre el Mar Negro, de nuevo mediante misiles aire-aire IM-9 Sidewinder lanzados desde buques de superficie no tripulados de clase Magura 5. Despliegue antisubmarino frente a las islas Lofoten. A finales de agosto de 2025, el grupo de combate en torno al portaaviones USS Gerald R. Ford operaba frente al archipiélago de Lofoten, en el mar de Noruega. Entre el domingo 24 de agosto y aproximadamente el jueves 28, la OTAN llevó a cabo un inusual despliegue antisubmarino de varios días al oeste de las islas Lofoten. Capturas de pantalla de seguimiento aéreo abierto, prensa noruega local y medios de defensa muestran repetidas órbitas de P-8A Poseidon de la RAF, la Real Fuerza Aérea Noruega y la US Navy, provenientes de RAF Lossiemouth, Reino Unido, Evenes, Noruega y destacamentos estadounidenses en Keflavik, Islandia. Medios noruegos y The Aviationist vinculan este patrón de vuelo a una operación antisubmarina real, no a un ejercicio. El incidente se enmarca consistentemente como una respuesta a un SSN o SSGN ruso sospechoso que habría teóricamente amenazado al portaaviones estadounidense. Las fuentes OSINT no pueden confirmar una identificación positiva del supuesto submarino. La valoración más defendible es que un contacto fue localizado y seguido durante ciertos periodos, con una postura de fuerza diseñada para proteger al portaaviones y las rutas marítimas. Que hubo una operación antisubmarina real, no un ejercicio enfocada al oeste de Lofoten, entre el 24 y el 28 de agosto de 2025, se sostienen las rotaciones sostenidas de P-8 y las al menos 3 salidas noruegas desde Evenes. Según una fuente OSINT británica, se necesitaban unos 5 aviones para mantener un P-8 en estación sobre el mar de Noruega durante la operación. Este cálculo empírico coincide con patrones de varios días de lanzamientos de sonoboyas y órbitas de largo alcance. Las plataformas adversarias candidatas más consistentes con la cronología y la narrativa son los submarinos de la Flota del Norte de clase Akula, Proyecto 971, o Yasen-M, Proyecto 885M. Medios como The Barents Observer informaron de que los 3 submarinos existentes de la clase Yasen estaban en la mar al mismo tiempo, como hemos podido confirmar con las imágenes por satélite. Básicamente, los embarcaderos estaban vacíos.
No hay pruebas públicas de un kill de la OTAN ni de la identificación confirmada de ningún submarino ruso. La formulación más defendible es la detección de un contacto sospechoso que fuera rastreado de forma intermitente. Ni una posible identificación de la clase de submarino implicado, ni el desenlace final de la historia han sido confirmados públicamente, por supuesto. Ataque contra el buque de inteligencia de señales, SIGINT, ucraniano Simferopol, en el delta del Danubio. El 28 de agosto de 2025, Rusia publicaba imágenes desde dos ángulos del impacto de una lancha rápida contra el Simferopol, de la Armada ucraniana, en pleno delta del río Danubio. Las autoridades ucranianas confirmaron el ataque y las bajas. Medios de comunicación, tanto afines a Rusia como al Estado ucraniano, lo presentaron como el primer ataque naval exitoso de Rusia con USVs contra un buque de guerra ucraniano. El objetivo era el Simferopol, un buque mediano de reconocimiento de señales electrónicas, o SIGINT, de la clase Laguna. Puesto en servicio en 2021, era empleado para ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, fluvial y costero. El portavoz de la Armada ucraniana, Dmytro Pletenchuk, informó inicialmente de un muerto, cifra que posteriormente aumentó a 2 a medida que continuaban las operaciones de búsqueda y rescate. Varios marineros resultaron heridos o se encontraban desaparecidos. Ucrania no confirmó públicamente el estado de hundido durante el periodo inicial. Medios de defensa y fuentes OSINT sitúan el incidente al oeste de Vilkovi, en el brazo Chilia del Danubio, muy cerca de la frontera con Rumanía, apenas a unos metros. Los vídeos muestran un sensor aéreo rastreando un buque amarrado en dirección a la luz, además de un USV acercándose a gran velocidad hasta el impacto. Se observan detonación, efectos secundarios y humo inmediato. Esto es un claro signo de ataque coordinado, como los que habitualmente llevan a cabo las fuerzas navales ucranianas, solo que esta vez fueron los rusos los que llevaron a cabo la misión con éxito. En términos operativos, el alcalde demuestra la adopción por parte de la Federación Rusa de USVs, utilizados desde el inicio de la guerra total por Ucrania, y expone algunas deficiencias de seguridad ucranianas cerca de una vía fluvial sensible e internacionalizada. La adopción de USVs por parte de Rusia para ataques fluviales amplía el espectro de amenazas, desde el Mar Negro abierto hasta las aguas interiores adyacentes a la frontera. Ataque a corbeta lanzamisiles clase Buyan M en el mar de Azov. El 28 de agosto de 2025, la inteligencia militar ucraniana, GUR, anunció un ataque contra una corbeta rusa lanzamisiles en la bahía de Temryuk, en la costa del krai de Krasnodar, en el mar de Azov. Se trataba de una embarcación del proyecto 21631 Buyan M, lanzadora de misiles de crucero Caliber, que últimamente han hecho mucho daño, especialmente a empresas norteamericanas. El vídeo que publicaron en su canal de YouTube mostraba cómo tenía lugar el impacto que dañó el mástil de radar de la nave. Poco después, observamos cómo otro USV se dirige contra el casco de la corbeta, probablemente estrellándose contra su objetivo. Fuentes del GUR afirmaron que el buque se había visto obligado a retirarse de su zona de patrulla debido a los daños sufridos, aunque esto está aún por probar. Tal vez emplearon un USV portadrones de largo alcance o un dron merodeador, con posibilidad de guía final FPV. Algunos analistas OSINT sugirieron que se trataba del primer uso de drones FPV contra un buque de combate de superficie, pero esto sigue siendo objeto de debate. Los canales rusos oscilaron entre negar los daños y criticar la vulnerabilidad de la clase Buyan M. Hasta la fecha no ha aparecido imaginería independiente en puerto tras el ataque, por lo que la evaluación de daños aún está por verificar. Daños superficiales, según la versión rusa, frente a la versión ucraniana de retirada forzosa del campo de batalla. Y tenemos un nuevo derrame de petróleo en Novorossiysk. Un nuevo derrame de petróleo en Novorossiysk, esta vez en la terminal marítima del Consorcio del Oleoducto del Caspio, o CPC, durante la carga del petrolero T-Semahat de 157.500 toneladas y 277 metros de eslora. Según las autoridades rusas, el derrame fue contenido rápidamente utilizando barreras de 800 metros. 87 especialistas, 12 remolcadores, 4 barcos, 4 separadores de petróleo y 7 contenedores flotantes participaron en las labores de limpieza. La compañía ha activado su plan de respuesta a derrames de petróleo y está realizando un monitoreo ambiental, por lo menos según afirman.
Los medios rusos informaron que en el lugar se formó un derrame de tan solo 400 por 100 metros, pero la realidad parece otra. Analizando las imágenes proporcionadas por los satélites que constantemente monitorean el Mar Negro, podemos observar cómo muestran una mancha de petróleo que cubre un área de más de 40 kilómetros cuadrados y que se extiende por más de 20 kilómetros a lo largo de la costa. Y para terminar las noticias navales de este domingo, mencionaremos otro submarino de la clase Yasen. En este caso se trata del Perm, que había estado retirado sufriendo una remodelación para permitirle lanzar misiles hipersónicos de tipo Zircon, que por lo menos eso es lo que afirman los rusos. El barco se encuentra realizando, como decíamos, sus pruebas de mar en el mar de Barents y obviamente se trata de uno de los 3 submarinos clase Yasen que faltan del puerto. Tampoco hay que ser siempre tan mal pensado. Los Yasen son submarinos del tipo SSGN, o sea, submarinos de ataque, pero capaces de lanzar misiles de crucero. Y esta nueva actualización con el misil Zircon, que presumen los rusos de ser hipersónico, podría ser una mejora, o podría no serlo, porque hay mucho ruido y pocas nueces con esto de los misiles hipersónicos.